y nos va a hablar sobre los fundamentos de radioterapia. Les recuerdo a los ponentes que es muy importante ajustarnos al tiempo para que podamos terminar en tiempo el programa este día. Muchísimas gracias. Eder, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Buenos días, agradezco la invitación. Y vamos a ver, como mencionaron, fundamentos de radioterapia. Vamos a hacerlo lo más ágil posible. El programa es ver conceptos básicos, la utilidad del procedimiento, cómo lo realizamos y las técnicas actuales que se utilizan de radioterapia. A manera de introducción, pues tenemos la línea del tiempo desde el descubrimiento de las ondas de radio por Rudolf Hertz, rayos X por Röntgen, la radioactividad natural por Marie y Pierre Curie. Albert Einstein describió el efecto fotoeléctrico, la radioactividad artificial, Irene y Frédéric Curie, y los ciclotrones por Ernest Lawrence. Pero a todo esto, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es una modalidad clínica que utiliza radiaciones, específicamente radiaciones ionizantes, para tratar principalmente neoplasias malignas y también algunas benignas. Su objetivo principalmente es dar una dosis precisa de radiación a un volumen tumoral con un daño mínimo a los órganos adyacentes. Y bueno, es erradicar el tumor, síntomas también, mejorar la calidad de vida y prolongar principalmente pues la supervivencia del paciente. La radiación es una propagación de energía desde una fuente, en este caso, por ejemplo, la fuente del acelerador lineal o la fuente radioactiva en braquiterapia, a otro medio en formas tanto de partículas como de ondas electromagnéticas. Aquí se aprecia el espectro electromagnético en el cual pues la parte de radioterapia entra a partir de los rayos X y los rayos gamma. Específicamente la radiación ionizante es la que utilizan tanto los dispositivos diagnósticos que se utilizan en imagen como la radioterapia que nosotros utilizamos para tratar. Y su principal característica es que utiliza energía suficiente para ionizar los átomos. Esto implica que al ionizarlos va a causar una ruptura químicos con daño molecular y que también puede ocurrir un efecto importante como sería la muerte celular. Tenemos la radiación electromagnética, su principal representante son los rayos X, y la radiación en partículas, la principal serían los electrones. Las unidades que se utilizan son los grays, son una unidad que pertenece al sistema internacional y pues son la que van a ver que está descrita en un paciente. Cuando vean un resumen de un paciente que recibió radioterapia va a venir descrita en grays. Describe la dosis que se absorbe por unidad de masa y bueno, anteriormente si leen algún artículo ya de más de 15, 20 años, se describían los RADs, pero actualmente la unidad que se utiliza son los grays. Ahora, ¿cómo actúa la radiación? Si recordamos, las células tienen un ciclo celular, va G1, S, G2 y M. Las dos fases más sensibles son la fase, menos radiosensibles, perdón, son la fase G1 y la fase S. ¿Por qué? Porque en esta fase la célula tiene duplicados los organelos, duplicado el material genético y el material de ADN. Entonces la célula es más capaz de repararse con la copia de material que tiene. Por otro lado, en la fase G2 y en la fase M, la célula se encuentra dividida o en fase de división y es menos capaz de reparar el daño inducido por la radiación. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo, por ejemplo, si administra 6 grays al final de la fase S, la pérdida de células es menor que en la fase M para la misma dosis. Cuando una célula a nivel in vitro se radia con un gray, ¿qué ocurre? Ocurren alrededor de 10 a la 5 ionizaciones, es decir, son muchísimas ionizaciones las que ocurren. Son 3.500 daños al ADN y los daños más importantes son los de ruptura de doble cadena. Estos ocurren alrededor de 40 rupturas de doble cadena. Estas son las más responsables de causar la apoptosis tanto a nivel principalmente de la célula tumoral, pero también a nivel de células normales. ¿Para qué utilizamos la radiación? Principalmente para controlar el tumor, para mejorar la supervivencia del paciente, tanto global como el tiempo libre de enfermedad. En estadios tempranos, por ejemplo, en cáncer de próstata, cáncer de pulmón temprano, linfomas o algunos cánceres de piel vasocelulares, la radioterapia solo es suficiente para tratar
Claro, siempre viéndose en una unidad con un cirujano y con también un oncólogo, ¿no? Ahora, en otros escenarios, principalmente cuando son estadios avanzados o incluso en estadios tempranos en cáncer de mama, la curación requiere un manejo multimodal con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia. Aquí tenemos la imagen de un paciente que tenía un cáncer de cabeza y cuello, se le dio tratamiento con quimio-radioterapia y la respuesta posterior al tratamiento, pues como ustedes ven aquí, pues fue de reducción del tumor, el paciente pudo recuperar la vista parcialmente. También en otros escenarios, el escenario paliativo para mejorar los síntomas, sangrado, dolor, obstrucción. Algunas urgencias como la obstrucción de vena cava, si es una urgencia, su principal tratamiento es con endoprótesis. El síndrome de compresión medular en el cual el paciente puede presentar desde parestesias, paresias, incapacidad para caminar. Es una urgencia que el manejo que da mejor pronóstico es cuando se combina cirugía con radioterapia, pero en algunos casos que el paciente no es candidato a cirugía o porque hay una lesión extensa, se puede dar solo radioterapia. Y otras urgencias serían metástasis cerebrales, óseas, sangrado gastrointestinal o compresión radicular. En cuanto a la preservación de órgano, pues el cáncer de mama temprano, por ejemplo, anteriormente se utilizaba únicamente la mastectomía, actualmente existen cirugías conservadoras en las cuales solamente se reseca la lesión. Lo mismo para laringe, anteriormente se hacía laringectomía, actualmente se puede utilizar el tratamiento combinado con quimio-radioterapia y tener respuestas adecuadas. Otros ejemplos son la preservación de vejiga con tratamiento trimodal de cirugía, radioterapia y quimioterapia. En niños también el retinoblastoma. ¿A quiénes se les administra? Pues tradicionalmente, o inicialmente, perdón, se administró la radioterapia a un paciente de 5 años con un nevo, no se conocían las dosis, tuvo como complicación una úlcera. A la par también Emily Group lo utilizó para un cáncer de mama recurrente, en este caso no fue radioterapia, fueron rayos X. También se utilizó como braquiterapia el radio, que es una fuente que uno podía pues tomarla, la pusieron como manera de braquiterapia en un paciente que tenía lupus, no es el uso actual, y también en pacientes con linfoma. En general, la radioterapia se utiliza hasta en 50-75% de los pacientes en algún momento. De estos es el tratamiento principal hasta en 15%. Y pues alrededor, en Estados Unidos se describe que alrededor de los casos que se van a describir, más del 60% van a requerir radioterapia. Representa el 5% del gasto total de oncología. Se puede dar, como les mencioné, tanto para cáncer en escenario curativo, en escenario paliativo de dolor, obstrucción, en escenario profiláctico también, y también en algunas enfermedades benignas como serían los macroadenomas, cicatrices queloides, meningiomas principalmente. Nuestro papel de radiooncólogo pues es encabezar el equipo de planear el tratamiento, ser responsable del tratamiento y de la evaluación del paciente desde su llegada a la consulta, durante el tratamiento y también del seguimiento. Y uno de los principales parte que hacemos es la aprobación del plan final una vez que se hace todo el procedimiento. Las barreras por las cuales no recibimos ocasionalmente pacientes es que se desconoce la existencia de la radioterapia, se desconoce el beneficio, se cree que los pacientes de edad avanzada no tienen beneficio en este tratamiento y principalmente la distancia o la existencia de un centro en el lugar donde radica el paciente. ¿Cuándo se administra? Pues esto ya también lo vimos ahorita en la parte de tratamiento sistémico. De manera definitiva, se administra cuando el tratamiento primario va a ser con radioterapia sola o bien combinada con quimioterapia o con inmunoterapia, por ejemplo, en laringe, en cáncer de piel no melanoma, próstata. Profiláctica es cuando se administra en un sitio donde no hay enfermedad evidente y se trata de evitar que a posterior vaya a ocurrir alguna recurrencia en ese sitio, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central en cáncer de pulmón de células pequeñas, y paliativo, como les mencionaba, pues en escenarios en los cuales se requiera paliar algún síntoma del paciente. Según su momento de administración, puede ser adyuvante después de algún tratamiento quirúrgico, después de algún tratamiento con terapia sistémica, intraoperatoria, por ejemplo, en cáncer de mama y sarcoma,
con dispositivos especiales para dar radioterapia durante la cirugía posterior a la resección del tumor y no adyuvante antes de algún procedimiento, por ejemplo, en esófago, en cáncer de recto, ya sea radioterapia sola o combinada con quimioterapia previa a la cirugía. Y bueno, aquí puede ser como los términos que también ya mencionaban, concomitante con quimioterapia cuando se combina, o bien de manera secuencial si va primero con quimioterapia y después radioterapia, o a la inversa. Y bueno, la preservación de órgano que les mencionaba puede ser en cualquier momento del tratamiento. Ahora, ¿cómo se administra? Pues tenemos todo el equipo que conforma, desde los físicos médicos, los técnicos, los dosimetristas, enfermería, que participan en la administración del tratamiento. Y en este escenario, pues el desempeño principal del radiooncólogo, les mencionaba, evaluar, elegir el tratamiento y hacer el procedimiento. El procedimiento a grandes rasgos consiste en la simulación, que es una tomografía, delinear o contornar los volúmenes, que es elegir la zona que se va a tratar, elegir la mejor técnica disponible y que beneficie al paciente, aprobar e iniciar el tratamiento. Respecto a la simulación, simplemente es poner al paciente en una posición que va a poder ser reproducible, que va a ser cómoda y que va a inmovilizarlo durante el tratamiento. Antes se hacía con radiografía, cada vez están más en desuso porque no nos permite ver un volumen. Actualmente se hace con una tomografía en la cual se utilizan dispositivos, por ejemplo, para soporte de cabeza, soporte de rodillas, como se ve en esta imagen, soporte de pies también. Se pueden hacer máscaras termoplásticas para impedir el movimiento de la cabeza del paciente durante el tratamiento. Aquí se ve cómo se hace la máscara termoplástica. Rampas de mama para mejorar el tratamiento en pacientes con cáncer de mama, que reduzca la dosis principalmente a corazón. Soportes de cabeza y finalmente se obtiene la tomografía. Hay otras tomografías que también se hacen con 4D, ahorita les voy a enseñar una imagen, y algo importante, se le van a hacer unos tatuajes al paciente. Aquí solamente es un ejemplo de cómo se hacen los tatuajes con tinta china, con una aguja estéril. Es como un tatuaje que se realiza, es permanente y nos va a servir solamente para acomodar al paciente y que sea reproducible. La TAC 4D es como un video en el cual se ve el movimiento de la estructura que se va a tratar. En este caso es un tumor en el pulmón. Hay otras nuevas simulaciones con resonancia PET no disponibles en México, pero que también están estudiándose. Técnicas especiales como compresión abdominal para limitar el movimiento respiratorio, o bien con una cámara visualizar y seguir los movimientos que tiene el paciente en la respiración, o bien el tumor, si es que se hacen marcas intratumorales. Ya que se tiene la tomografía, se elige la zona que se va a tratar. Este es un paciente con linfoma en el cual se le dio radioterapia a todos los niveles, prácticamente todos los niveles cervicales del lado derecho del paciente. Se va a delinear esta zona y se le va a pedir al físico que realice el plan. Para realizar el plan, el físico lo que va a realizar es en un sistema de planificación, y el tratamiento se va a dar en un acelerador como el que ven aquí en la imagen. Se puede dar en un acelerador cuando es radioterapia externa, o bien también hay otro término que es braquiterapia, que posteriormente vamos a ver de qué se trata. Radioterapia externa se puede administrar con fotones de alta energía, es el principal tratamiento, o bien con electrones cuando se quiere tratar la piel. ¿Qué dispositivos existían? Si ustedes ven aquí, el paciente no está con los dispositivos de inmovilización como inicialmente les mencionaba. Esto es importante porque en este escenario el paciente pues se podía mover y es un niño, entonces si le dices que se quede quieto, no se va a quedar quieto. Durante el tratamiento se puede mover y recibir las dosis altas de radiación en otro sitio. Esto pues es cuando se inició la radioterapia. A pesar de pues que no había inmovilización, el paciente tuvo una excelente respuesta. Y actualmente, ¿cómo se administra? Es el paciente estando acostado. Aquí en el acelerador, vamos a ver el acelerador. Como se ve, se aceleran los electrones. Los electrones son acelerados a través de este tubo. Es un tubo al vacío en el cual alcanzan altas energía. Ven los electrones aquí, salen prácticamente, avanzan y finalmente se dirigen. Se dirigen y van a golpear contra un blanco. Este blanco lo que va a hacer es que estos electrones, que son los que se producen inicialmente, se conviertan en fotones. Y los fotones son los que tienen capacidad de penetrar más dentro del tejido, ¿no? Finalmente, pues,
se administra el tratamiento, se puede conformar, hay unas multihojas que le dan la forma que queremos que tenga la zona que se quiere tratar, y los tratamientos se pueden dar en diferentes modalidades, ¿no? Como les mencionaba, 2D ya no se utiliza, 3D utiliza tomografía, es más preciso porque identifica exactamente el volumen. Esta es una mama en la cual se le está dando tratamiento con 2 campos de radiación, y en este caso es radioterapia de intensidad modulada. Si ustedes ven, las multihojas van a adquirir la forma y se van a estar moviendo durante el tratamiento. En la 3D, las multihojas son fijas en cada campo de tratamiento. Pueden existir desde 2 hasta 5, 7, 9 campos, y la ventaja de la IMRT es que va a permitir algo que nosotros denominamos que es modular la dosis. Esto es lo que estamos viendo aquí en el video. Modular implica que la dosis se va a concentrar en la zona que queremos. Esta imagen que ahorita estamos viendo es una imagen de 3D. Si ustedes ven, aquí se concentra mejor, y en la de 3D las dosis altas que se reciben a órganos de riesgo son mayores, como se ven aquí, ¿no? Y finalmente en BIMAT es el mismo principio que IMRT, es decir, modula la dosis, pero tiene la ventaja que va a ser en un arco, es decir, va a girar en el paciente o alrededor del paciente conforme administra la dosis, y de esta manera se va a conformar mejor la radiación. Aquí tenemos comparado técnicas 2D en las cuales solo se usan, por ejemplo, radiografías, aunque aquí está ejemplificada en tomografía. La técnica 3D conforma nos permite dar dosis altas de radioterapia. En cuanto a radioterapia convencional, son generalmente dosis menores de 3 grays, y SBRT, que es esta técnica que les mencionaba, en la cual se dan dosis muy altas de radiación en 1, 2, hasta 5 sesiones, son más precisas. Y para verificar, pues tenemos verificación con BIM-CT, que es una tomografía tomada durante el tratamiento, o bien mediante el seguimiento de la respiración del paciente, en el cual se administra en este caso cuando está en la fase de expiración, ¿no? Se da el tratamiento, se administra, y de esta manera pues se da todo el tratamiento. ¿Esto para qué? Para mejorar la cobertura de los órganos, de los tumores, y reducir a la par la dosis a los órganos sanos. De braquiterapia, pues hay braquiterapia intracavitaria, son dispositivos estos ginecológicos que se colocan dentro de las pacientes, una sonda intrauterina, unos colpostatos, también un cilindro, se coloca dentro de la paciente, se toman imágenes, también radiografías o tomografías, y hay otras que son braquiterapia intersticial. En este caso, la radioterapia o la fuente se va a introducir por dentro del equipo, y el paciente va a recibir radioterapia de adentro hacia afuera, a diferencia de la externa. Puede haber braquiterapia intersticial, por ejemplo, en cáncer de próstata, en tumores de piel, como en este de nariz, también en otro de vesícula nasal, en cáncer de mama, que no es tan utilizado. ¿Cuánto administramos de radioterapia en este escenario? Pues damos dosis convencionales de 1.82 grays, generalmente varían dependiendo del tumor. Por ejemplo, en linfoma son dosis bajas, incluso de 12 grays hasta 36, en cáncer epidermoide hasta 70 grays. La radioterapia paliativa generalmente son más dosis por sesión, más dosis por fracción, pero son menos fracciones, puede ir desde una sesión hasta 15 sesiones, tradicionalmente 5 a 10. Los fraccionamientos que existen son fraccionamientos estándares, generalmente de 1.8 a 2 grays por sesión, todos los días de la semana, de lunes a viernes, y los hipofraccionados, que serían los casos de paliativos o tratamientos con SBRT, de 2.4 a hasta 4 grays o más de 6.5 en hipofraccionamientos extremos. Los síntomas asociados, generalmente generales, son fatiga, hiporexia, ansiedad. Efectos se localizan solamente en el sitio radiado, por ejemplo, si es en cabeza y cuello pueden tener mucositis, inflamación de la mucosa, alteraciones del gusto, dificultad para pasar el alimento, disfagia, disfonía. Si nos vamos a abdomen, pues diarrea, proctitis, inflamación del intestino o de la vejiga. Y bueno, en cuanto a futuro de la radioterapia, pues el propósito es alcanzar mayor curación,
tener menos efectos secundarios. Hay avances notables en las indicaciones y las técnicas de simulación y planeación de radioterapia en las últimas décadas. Y bueno, las innovaciones han sido pues tanto en radiooncología, en las técnicas de simulación, en las técnicas de planeación, en las técnicas de tratamiento. Las ventajas en los avances pues es que reducen el tiempo de tratamiento, hay mayor precisión y reproducibilidad, hay menor margen requerido, es decir, el margen que se le da a la zona inicial y posteriormente se expande para compensar el movimiento potencial. Se requiere menos margen y hay menos toxicidad por lo mismo. Se alcanza mayor control local y pues la toxicidad es menor. Las desventajas es que requieren equipos nuevos, equipos actualizados, personal entrenado, mayor tiempo para dar este tipo de técnicas. No están disponibles en todos los centros del país. Entonces también esos son limitantes. Y bueno, con esto termino. Espero que haya sido muy útil la plática. Y pues este solamente es el monumento a los mártires que estudiaron los rayos X y el radio en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, por obvio de tiempo, vamos a hacerle solamente una petición a cada uno de los ponentes y es que nos digan